¿Con Franco había más libertad? Si te ha llegado por algún lado la idea de que con Franco había más libertad, tienes el algoritmo hecho mierda. Enhorabuena. Pero en este vídeo vamos a responder la pregunta, así que si tienes ese grupo de WhatsApp donde hay alguien muy facha, es el momento de compartir este vídeo, sentarte y disfrutar. Tanto si eres estudiante y estás usando el vídeo para pasárselo a una IA y repasar antes de un examen, como si has acabado por aquí. Por otra razón, estas ideas se mueven hoy en día dentro y fuera de clase y son parte de un debate. Si te preocupa la idea de que los adolescentes se están volviendo de extrema derecha y no tienen ni idea de nada, quédate a verlo. Si sabes que también hay adolescentes que sí conocen algo del franquismo y les parece una época de mierda para ser mujer, trabajador, joven o tratar de tener algo de libertad, también quédate. Si quieres armarte de argumentos, quédate y échale un vistazo al resto de la lista de reproducción de Historia Rebelde, porque este vídeo lo vamos a dedicar a hablar del franquismo y las libertades con unas cuantas ideas que tal vez no siempre salen en el currículo educativo, pero que sirven para cuestionar el presente. ¿Por dónde empezamos? Ah, sí, igual empezamos porque la dictadura se asentó causando cientos de miles de muertes. Durante la guerra, los franquistas dejaron claro en sus declaraciones y emisiones por radio que su intención, más allá de ganar la guerra, era utilizar la muerte y el terror para eliminar el comunismo, la revolución y la lucha de clases. Y en palabras de Franco al periodista Jay Allen, sin importar si mataban a media España. La dictadura franquista se impone a partir del 39, sobre los restos de una derrota de una revolución obrera. El programa principal del franquismo era salvaguardar y estabilizar la propiedad capitalista, el poder de los explotadores y el dominio de la Iglesia. El asesinato, purga y encarcelamiento de la clase trabajadora organizada, el franquismo le impone no solo para ganar la guerra, como trataba de justificar la dictadura, sino que es un régimen que no deja de fusilar hasta sus últimos días, porque busca hacer imposible que la clase trabajadora y sectores populares puedan tener voz propia, organizarse o pelear. Así, las cifras de la represión son enormes. Actualmente se han catalogado hasta 62.527 personas que serán fusiladas después de finalizar la guerra, pero aún solo se han contado la mitad de las provincias, o sea, que seguramente estemos hablando de 140 a 150.000 fusilados. Se calcula que más de 110.000 siguen bajo tierra sin exhumar. Gran parte de los fusilamientos son tras la guerra. También hay 280.000 presos políticos, 297 campos de concentración franquistas, 440.000 personas que marcharán al exilio o 325.000 que serán depuradas de sus puestos de trabajo. Además, buena parte de los exiliados que consiguieron llegar hasta Francia en condiciones terribles fueron luego encerrados en campos de concentración y playas como Gurs, Argel-sur-Mer o Ribesaltes. También el franquismo envió a miles de presos a los campos nazis, como Mauthausen o Buchenwald, y otros para trabajar hasta morir, sufrir experimentos médicos y todo tipo de atrocidades. Aún así, muchos supervivientes fueron parte en los años 40 de la resistencia contra el nazismo en Europa. También hubo desapariciones, torturas, robo de bebés, al menos 30.000 entre el 39 y el 54 y casos hasta el 87 a mujeres de clase trabajadora, solteras, presas o de izquierdas, para dárselos a familias ricas. Hasta 400.000 personas en trabajos forzados, de las que hablamos en el vídeo anterior, y el robo masivo de sus bienes a familias señaladas como desafectas al régimen, que en su mayoría no han sido devueltos. Hasta aquí puedes imaginarte qué querrían hacer hoy en día quienes quieren venderte el franquismo como una época mejor. En el vídeo anterior hablamos de que el franquismo era una dictadura de clase y pudo usar estos métodos brutales para tratar de impedir la capacidad de acción de la clase trabajadora y aumentar la explotación, aun causando una hambruna en los años 40. Además de la prisión, el hambre y los asesinatos que ya hemos comentado en el vídeo, ¿con qué normas trataron de atar a la clase trabajadora? En primer lugar, con la prohibición de las huelgas, la protesta obrera, de cualquier partido político que no fuera la Falange, y la censura de toda expresión democrática o de izquierda. Su ideal era un Estado fascista, que no dejara ningún resquicio para la organización sindical o política independiente. La cultura fue duramente censurada, especialmente todo lo que tuviera que ver con el euskera, el galego, el catalán y otras lenguas minorizadas, las opciones políticas regionales y sus expresiones culturales. Pero también todo aquello en la cultura que enseñara algo que no le guste a la moral franquista y de la Iglesia. Una falda muy corta, una crítica social, hablar de sexualidad, pensar distinto, todo podía ser censurado de la película, el disco o el libro y mandar a juicio a sus creadores.
Pero esto va más allá de la censura. También, para dividir a la clase trabajadora, empeorar las condiciones de algunos sectores y dominar mejor, el franquismo convirtió las ideas de la ultraderecha y las normas de la Iglesia en leyes. El franquismo definió su ideología como nacionalcatólica por decir que no era fascista cuando Hitler y Mussolini estaban ya en la casa de los callaos y que los yanquis apoyasen a Franco, pero también porque la Iglesia católica tuvo un papel clave. Apoyaron el franquismo, participaron en administrar las cárceles, el trabajo esclavo, los patronatos, el robo y tráfico de bebés, los colegios donde frecuentemente se pegaba, el contenido de las películas, la música, los libros, separar a las parejas si se pegaban demasiado en los bailes, los papeles para decir si eras buen cristiano o cristiana y poder ir a la ciudad con trabajo o que la familia de tu marido los pidiera para ver si ibas a ser obediente. En definitiva, convertir sus pecados en leyes y ganar privilegios. Lo del franquismo y la Iglesia fue un auténtico matrimonio. Y hablando de matrimonio, quitaron el derecho al divorcio y la educación sexual. Se prohibió vender métodos anticonceptivos, como la pastilla o los condones. Se prohibieron con cárcel el aborto, el adulterio femenino, es decir, la sexualidad de la mujer casada más allá del matrimonio, y la diversidad sexual. Ahora calcula cuántas cosas en el franquismo te hubieran llevado a prisión. Yo creo que ya he muerto como 5 veces. La violencia sexual, además, fue utilizada como arma de guerra y de disciplinamiento. Además, el franquismo desató una represión brutal sobre las mujeres que habían tenido roles activos en la vida política, social y sindical. Muchas fueron encarceladas, torturadas, humilladas públicamente, como el rapado de cabeza y la ingesta de aceite de ricino, y en muchos casos asesinadas. También se creó la sección femenina de Falange, la organización femenina del régimen franquista. Controlaba el servicio social, lo que llamaban la mili de las mujeres, trabajando de 3 a 6 meses gratis las solteras de 17 a 35 años. Era necesario para tener pasaporte, estudiar, salir del país, tener carnet de conducir o trabajar para la administración. Adoctrinaba a las mujeres en obedecer, rezar y ser madre, encerrada en el hogar, cuidando a todos y obedeciendo a Franco, al padre y al marido. Así que no, las tradwives en verdad no quieren hacer eso, quieren decirte que tú lo hagas y ellas facturen. Pero además había otra institución más que fue terrible para las mujeres, es el patronato. Eran cárceles encubiertas para mujeres adolescentes, sin juicio, por no cumplir con su moral. Escuchar música, leer libros, llevar ropa que no estaba bien vista, embarazos sin matrimonio o tener ideas políticas contrarias al régimen. Estar en situación de prostitución o incluso haber sufrido una violación en tu familia y que te apartaran allí. Tenían celadoras de la moral, que iban a la caza de jóvenes, aunque otras eran entregadas por sus familias. Allí trabajaban las jóvenes para empresas, con las monjas llevándose el dinero y encargándose de hundirlas para disciplinarlas, prohibiendo que hablen entre ellas, controlando la ropa, registros, etc. Además, fueron uno de los centros de robos de bebés y hoy siguen impidiendo que se abran los archivos y se investigue. Siguieron funcionando hasta el 85 y puedes conocer más en la obra de Consuelo García del Cid. Estas mismas órdenes religiosas, ahora con otro nombre, no solo se libraron de toda consecuencia legal, sino que hoy siguen recibiendo subvenciones de dinero público para llevar servicios sociales donde se atiende a mujeres en riesgo. El régimen impuso una verdadera contrarrevolución de género, con un nuevo modelo de mujer para la España franquista, usando su aparato legislativo, educativo e institucional. El Foro del Trabajo, por ejemplo, declaraba que liberará a la mujer casada del taller y la fábrica. Traducción: la encerrará en casa a trabajar gratis y hará que su trabajo fuera del hogar sea peor pagado y menos libre. La ley de subsidios familiares y el plus de cargas familiares impusieron un modelo de hombre como cabeza de familia. La mujer, sobre todo la casada, era equiparada legalmente a un menor de edad. Si una mujer iba a denunciar que el marido le maltrataba, le decían que no moleste en el cuartel. No había divorcio y si el marido mataba a su mujer, la pena que tenía era el destierro de la zona, si se consideraba crimen pasional. Apartarlo. La mujer casada era obligada a obtener una autorización del marido para tener un contrato laboral y no podía abrir una cuenta bancaria o hacer ningún papel legal sin su permiso. Las que no podían dejar de trabajar lo hacían en tareas asignadas a mujeres o en el trabajo a domicilio, como la costura o el servicio doméstico. Muchas mujeres se veían en una situación de prostitución si eran despedidas o no encontraban trabajo, e incluso muchas de ellas tenían que ejercer la prostitución mientras trabajaban en fábricas o al servicio doméstico por los bajos salarios, para afrontar situaciones de pobreza extrema. No es que fuera un gran régimen para los hombres tampoco, pero se pensaba que si después de trabajar todo el día por un salario de mierda, la ley le permitía comportarse como un dictador en su casa,
más de uno podría pagar la rabia siendo un tirano en su hogar y no rebelándose. Os podéis imaginar que la situación de la diversidad sexual bajo el franquismo fue terrible. Antes de seguir, te dejo aquí la recomendación literaria de este vídeo, Memoria de unos ojos pintados, de Lluís Llach, que relata una historia emocionante desde la Barcelona antifascista de los años 20 hasta la represión franquista y su represión de la sexualidad. En esos años éramos un peligro social. Es lo que decía la Ley de Peligrosidad Social, que en el 70 sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes, una ley represiva de la Segunda República que desde el 54 incluyó penas de 1 a 3 años de prisión y destierros por homosexualismo a colonias agrícolas, que eran campos de concentración, como el de Tefía. También practicaron descargas eléctricas y lobotomías en los manicomios. Y antes la represión fue mayor, pero quedó fuera de la ley y fuera de registros. Y si comparas lo que hacía el franquismo por esas fechas, te podía pasar algo parecido en la muy democrática Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Desde el 70 la peligrosidad social deja más de 5.000 condenas de cárcel, la mayoría a personas trans y hombres de clase trabajadora, ya que 1. Había familias burguesas que pagaban sobornos para evitar las condenas, 2. Las mujeres que desean a mujeres aparecen menos en las condenas y más en los psiquiátricos, porque el régimen las invisibilizaba más. Hasta el 75, el sueldo de las mujeres se paga a sus maridos o padres. Hasta el 78 hay castigo legal al adulterio femenino. Hasta el 80 no hay derecho al divorcio. Y hasta el 85 hay patronatos, pero no hay derecho al aborto hasta entonces y luego es con restricciones. La Ley de Peligrosidad Social deja de condenar la diversidad sexual entre 1978 y el 79, pero no acaba aquí. La diversidad sexual siguió siendo ilegal en el servicio militar obligatorio hasta el 86. La Ley de Escándalo Público se utilizó para hacer redadas y detenciones a la diversidad sexual hasta el 88 y la Ley de Peligrosidad Social siguió vigente hasta el 95. Lo que sí que era un peligro social era dejar las leyes franquistas sin derogar y sus ganancias y crímenes sin respuesta. El franquismo oprimió a las mujeres y disidencias sexuales, buscando la sumisión y el control social, pero también disciplinar la sexualidad de las familias trabajadoras para asegurar que criasen gratis nueva mano de obra obediente. Y ahora que sabéis todo esto, la próxima vez que veáis en televisión española novelas sobre los años 50 como si esto fuera Hollywood, podéis dejar que se os lleven los demonios. Hablando de series, ¿alguien me explica esto de las series de televisión española como Dos vidas sobre la Guinea colonizada en el franquismo como si fuera Paz y Amor? O sobre hacer misiones militares españolas en Guinea hoy en día y llamar a la serie Fuerza de Paz. Han puesto a los mandos de televisión española a este sujeto que se viste de conquistador con ropa que no es de su talla. Muchas veces, cuando se habla del franquismo, no se tiene en cuenta que Guinea Ecuatorial o el Sáhara Occidental eran colonias, aunque las llamasen provincias, y no parece haber ninguna reparación histórica. Pero para eso igual hay que cuestionar que hoy nuestros gobiernos se siguen quedando enclaves y recursos en África, causando muertes en las fronteras, colaborando en guerras imperialistas o encarcelando por migrar. Detalles menores del régimen de progreso y modernidad que dejó atrás la dictadura. Franco dejó claro en su programa en 1940: hemos derramado la sangre de nuestros muertos para hacer una nación y forjar un imperio. Y durante el franquismo, Guinea y el Sáhara siguieron siendo colonias de dominio español, bajo el saqueo y bajo el trabajo forzoso, la represión, y las empresas españolas siguieron metiéndose en sus asuntos tras independizarse. En el 68, en el contexto de una ola anticolonial que atravesaba África, el franquismo tuvo que aceptar la independencia de Guinea Ecuatorial y las islas como Anobo Bioko. Sin embargo, lejos de significar una verdadera independencia, el proceso fue tutelado y dejó al país bajo la influencia e intereses económicos y políticos españoles y de otras potencias y empresas extranjeras. El Sáhara Occidental fue colonia española hasta el 75, explotando los recursos como la pesca y los fosfatos, así como a la propia población. Tras haber entrado en guerra con Marruecos por IFNI y en plena agonía del franquismo, el Estado español entregó el territorio, el Sáhara, a Marruecos y Mauritania mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid, pactado entre el rey Juan Carlos I, Hassan II de Marruecos, Estados Unidos y Arabia Saudí. Este acuerdo, que buscaba asegurar la restauración de los Borbónes tal como dispuso Franco, así como los intereses imperialistas en la región, condenando al pueblo saharaui al destierro y a la ocupación militar marroquí, es decir, teniendo responsabilidad hoy en día en la represión brutal que se extiende hasta el presente. Lo lógico sería pensar que todos estos crímenes en algún momento tras la dictadura se juzgaron. Ya, claro.
No se juzgaron y no, tampoco se escucharon. Todo esto sigue impune gracias a la Ley de Amnistía del 77, esta ley que equiparó a víctimas y verdugos, garantizando la impunidad de los torturadores y asesinos del franquismo. Así, se trató de aprovechar un chantaje en la transición, sacar de la cárcel a parte de los presos políticos, pero impedir que se juzgara a los responsables de la represión y los crímenes de la dictadura franquista. Tampoco se juzgó luego a esos mismos responsables que en la transición dejaron cientos de muertos para evitar que la clase trabajadora dirigiese la salida de la dictadura. No toda la izquierda estaba a favor de esta ley. Quienes sí la impulsaron fueron más las direcciones del PC, el PSOE y otros, que apostaron por la reconciliación nacional con los franquistas, con quienes negociarían para evitar una ruptura revolucionaria con la dictadura, buscando ser una pata del nuevo régimen. Esto dejó a los franquistas, jueces, policías y militares en sus puestos con muertes, torturas, premios y ascensos. Todo atado y bien atado, como decía Franco cuando puso al rey. Para desatarlo todo tenían que recomponerse y aliarse las fuerzas de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, la diversidad sexual, etc. Porque diga lo que diga la versión oficial, el franquismo no fue un mar en calma hasta la muerte de Franco. Volvió a formarse el movimiento obrero, aún bajo la represión, fragmentación y clandestinidad del franquismo en un proceso de resistencia, autoorganización y lucha que logró poner en jaque al régimen. Para conocer esta historia de la recomposición del movimiento obrero durante el franquismo, en el siguiente vídeo tienes una breve introducción, pero también la vamos a complementar con los cursos de la Escuela de Verano de la CRT y las jornadas Rompiendo el Consenso a 50 años de la muerte de Franco. Los puedes encontrar en la lista de reproducción de Historia Rebelde. Y si te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte, sigue en redes y déjame temas y preguntas. Nos vemos en Historia Rebelde, un proyecto de izquierdadiario.es.